Buenas tardes, mi nombre es Erika Figueroa Álvarez, estudiante de la licenciatura en Derecho, noveno cuatrimestre. En la sesión 5 de la materia Práctica Procesal Civil y Mercantil, en esta sesión el tema central son las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles en México, tipos y sus características. Las sociedades mercantiles se refieren a una persona o a un grupo de personas jurídicas que tienen como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. En México existen 6 tipos de sociedades mercantiles, desde la sociedad de nombre colectivo hasta la cooperativa. Para personalizar cualquier negocio, la manera de hacerlo es a través de volverlo una sociedad mercantil. En México existen 6 tipos de sociedades mercantiles y vale la pena que antes de dar este paso las estudiemos para tomar la decisión correcta. Debemos tener claro que no es lo mismo una sociedad mercantil que una civil, pues en el segundo caso no existen bienes físicos para comercializar. En tanto a la segunda se refiere a una sociedad reconocida por la ley como una entidad propia y distinta a sus miembros. Cuenta con un patrimonio común y con la participación de socios tanto en sus ganancias como en sus pérdidas. Las características de una sociedad mercantil. Es un ente colectivo con un interés o propósito común. Uno de ellos el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales, lo cual lo diferencian una sociedad civil. Comparte la contribución de las pérdidas por riesgo de un negocio todo, en todos los socios. Necesita que cada socio aporte una contribución patrimonial, ya sea de capital, bienes o trabajo. Requiere que una transacción comercial de una compra-venta. Y si te preguntas cuál es la ventaja de convertir en una sociedad mercantil, la respuesta es para reunir una mayor cantidad de capital para el desarrollo de los negocios. En México existen 6 tipos de sociedades mercantiles. La primera es la sociedad de nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren todos se añadirán las palabras y compañía o equivalentes. No se entable un mínimo de capital y las reservas presentan 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% de capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios, pero un máximo ilimitado. En la sociedad de comandita simple se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Se formará con los nombres de una o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes cuando de ella no figuren los de todos. A razón social se agregarán siempre la palabra sociedad en comandita o su abreviatura S.N.C. No se establece un mínimo de capital y las reservas se presentan 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios en adelante y no tiene ningún límite de socios. Sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad tiene 2 tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se presenta por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. El socio comanditario quedará obligado solidariamente para que los terceros, por todas las obligaciones de las sociedades, de la sociedad en que haya tomado parte o en la que no haya tenido parte, pero en algún momento administró los negocios de la sociedad. Es importante tener en cuenta que los socios comunitarios no pueden ser administradores, a pesar de poder autorizar y vigilar su sociedad. No se establece un mínimo de capital y las reservas se presentan 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% de capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios, pero un máximo ilimitado. El que sigue es la sociedad de responsabilidad ilimitada. Esta sociedad es la que constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues estos serán cedibles en los casos y en los requisitos que establece la presente ley.
La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. El mínimo de capital es de 50,000 pesos. Las reservas presentan 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios y no tiene limitaciones en el número de socios. Su duración puede ser de 1 a 99 años. Estas sociedades pueden ser cerradas o abiertas, es decir, pueden hacer oferta pública de acciones. La siguiente es la sociedad cooperativa. Esta ofrece rendimientos por trabajo o por consumo, y todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. La responsabilidad puede ser limitada, hasta que por el monto de su aportación, o suplementada, por lo que los socios responden hasta la cantidad determinada en el acta constitutiva. No se establece un mínimo de capital social. Sin embargo, este siempre debe ser variable. El fondo de reserva se constituye con un 10 o 20% de los rendimientos de cada ejercicio social, el cual podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no puede ser menor del 25% de la capital social. En la sociedad, en la SC de productores ni de 10% de los consumidores, existe un mínimo de 5 socios, pero un máximo ilimitado. Algunos datos que debemos de saber de las sociedades mercantiles, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, son los detalles de la escritura constitutiva, los detalles que ésta debe de tener. 1. Los nombres, la nacionalidad, el domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. 2. El objeto de la sociedad. 3. Su razón social o denominación. 4. Su duración. 5. El importe del capital social. 6. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, en valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. 7. El domicilio de la sociedad. 8. La manera en conforme la cual se haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. 9. El nombre de la sociedad y el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. El 10 es la manera de hacer la distribución de las utilidades. Y las pérdidas entre los miembros de la sociedad. 11. El importe del fondo de reserva. 12. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Y 13. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no haya sido designados anticipadamente. Algunos de los ejemplos de las sociedades mercantiles en México es 1. Sociedad de nombre colectivo. Un ejemplo es el EFEM, México Inc., compañía SEN.C de C.V, productos para consumo humano y animal. Para la sociedad a comandita simple es la sociedad Cobre y Bronce en SNC. Una de otros ejemplos es Electra Noreste, Bahía de las Minas. Sociedad de comandita por acciones, Tovar y compañía por acciones SCA. Asexco, Acería de Colombia y CLA SCA. Y una de las sociedades anónimas, Walmart SA, cadena de supermercados de origen estadounidense. Bimbo SA, compañía multinacional mexicana de fabricantes de productores alimenticios. Esas son algunos ejemplos de las sociedades mercantiles. Para finalizar, una sociedad mercantil generalmente se dedica al comercio y la forma en la que dicha sociedad termina es de acuerdo a lo que dicta la ley o en el acta constitutiva, ya sea que se venció el periodo de tiempo que los socios estén de acuerdo en disolver la sociedad y liquidarla, convertir todos los activos en efectivo y pagar al pasivo, que son las deudas, o porque ya no funcionó y se fue a bancarrota. Esta es la conclusión de las sociedades mercantiles. Solamente de esta forma se puede dar por terminada una sociedad mercantil.